días o muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a avanzar la unidad número 5, la cual titula La reproducción de las plantas y de los animales. Dentro del contenido de la unidad vamos a tomar en cuenta 5 puntos fundamentales y los vamos a desglosar cada uno de ellos. Por ejemplo, como primer punto vamos a tener la reproducción sexual y asexual. Aquí vamos a ver las diferentes características y también las diferentes diferencias. Como segundo punto están las características de organismos unisexuales y hermafroditas. Aquí, por ejemplo, vamos a determinar y vamos a contextualizar cada uno de ellos y también los vamos a diferenciar entre ellos. El tercer punto es tipos de fecundación en la reproducción sexual. Aquí vamos a analizar los diferentes tipos de fecundación y vamos a entender por qué están catalogados dentro de lo que es una reproducción sexual. Como cuarto punto, vamos a tomar en cuenta el desarrollo de los animales antes y después de su nacimiento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se forman? ¿No es cierto? Y ¿qué son las características o cuáles son las características más importantes? Y como quinto y último punto, vamos a tomar en cuenta la reproducción asexual de las plantas. También la fecundación, la formación del fruto y de la semilla. Entonces, vamos a empezar a dividir estos conceptos y también a diferenciarlos entre ellos. Ahora, luego de haberles explicado todo lo que vamos a tener de contenido, vamos a la primera parte, que son nuestros saberes previos. Ahora vamos a hablar acerca de los saberes previos. Como ustedes saben, los saberes previos es aquellos conocimientos los cuales ustedes han ido adquiriendo durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, evidentemente estas preguntas, como ustedes ya saben, tienen que ser transcritas y luego respondidas en base a ese conocimiento empírico que tiene cada uno de ustedes. De todas formas, vamos a ir recordando conmigo una por una de estas preguntas para ir orientando y para ir ordenando los diferentes conocimientos que ustedes han ido adquiriendo durante todo este tiempo. Vamos a empezar con la primera pregunta, la cual dice: ¿cuáles son las 3 funciones de los seres vivos? Las 3 funciones de los seres vivos son la nutrición, la relación y la reproducción. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una reproducción, estamos hablando que existen diferentes tipos de reproducción. Está la asexual y la sexual. La asexual es aquella que no tiene la intervención de un gameto femenino con uno masculino. En cambio, en la reproducción sexual, necesariamente tiene que haber esta intervención, tanto del gameto femenino como del masculino. Otra función, aparte de la reproducción, es la nutrición. Como nosotros sabemos, existen diferentes tipos de nutrición. Ya lo hemos llevado en unidades anteriores. Por ejemplo, estamos hablando de los autótrofos, que son aquellos organismos los cuales elaboran y sintetizan sus propios alimentos, como las plantas. Pero también estamos hablando de los heterótrofos, que son organismos los cuales tienen que alimentarse o la materia orgánica tiene que ser adquirida de otro ser vivo, ¿no es cierto? Y dentro de los autótrofos están diferentes dietas alimenticias, como los carnívoros, los omnívoros o los herbívoros, ¿no es cierto? Por ejemplo, los herbívoros son organismos los cuales se van a alimentar solamente del componente vegetal. En cambio, los carnívoros se alimentan solamente del componente animal y los omnívoros tanto del componente animal
como del componente vegetal. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto. Otra función es la relación. Habíamos hablado de que nuestro sistema nervioso está conectado con nuestro sistema locomotor y también con los órganos de nuestro sentido, ¿no es cierto? Nosotros tenemos 5 sentidos, entre ellos están el olfato, el tacto, el oído, el gusto, ¿no es cierto? Entonces, todos esos estímulos son llevados a nuestro cerebro y nuestro cerebro ordena a nuestro sistema locomotor, es decir, a nuestros músculos y a nuestros huesos para poder desplazarnos en un tiempo determinado. Inclusive hemos puesto un ejemplo de un depredador frente a una presa, ¿no es cierto? Como la presa, mediante el olfato, mediante el oído o mediante la vista puede detectar al depredador y obviamente manda señales a su cerebro para definir en el momento exacto en el cual la presa tiene que correr para no ser alcanzada por el depredador, ¿no? O al revés, digamos, ¿no es cierto? Que el depredador va a medir toda esta situación para poder alcanzar a la presa y poder nutrirse, ¿sí? Entonces, obviamente, estas funciones de los seres vivos, las cuales son nutrición, relación y reproducción, tienen que ser de forma autónoma. Todos los organismos existentes, los cuales están clasificados en diferentes reinos, todos tienen y cuentan con estas 3 funciones. No existe algún ser vivo que no cumpla con estas 3 funciones. Por ejemplo, tomemos en cuenta que existen diferentes organismos que tienen diferentes características, pero una característica que tienen todos es el cumplimiento de estas 3 funciones. Algo que también es importante tomar en cuenta es que si el ser vivo no tendría alguna de estas 3 funciones, no sería viable dentro de la naturaleza y podría morirse o extinguirse, ¿sí? Entonces, estas 3 funciones tienen que ser de forma autónoma, es decir, no tendrían que depender de otros organismos para cumplirlas, sino tendrían que cumplirlos por sí mismos. Bien, ahora vamos a pasar a la segunda pregunta. Dice, ¿qué tipo de reproducción tienen los virus? Los virus no tienen ningún tipo de reproducción porque los virus justamente no son considerados como seres vivos, porque no cumplen estas 3 funciones de forma autónoma. Sí o sí necesitan infectar a otro organismo para aprovecharse de él. Tampoco cumplen la función de reproducción. Solamente los virus tienen una replicación. Se sacan copias a ellos mismos, ¿no es cierto? Utilizando las condiciones que les pueda dar un organismo al cual ha infectado. Entonces, los virus no tienen o no cuentan con ningún tipo de reproducción. Solamente se replican o se sacan copias ellos mismos, ¿no? Bien, la tercera pregunta es, ¿qué características celulares tienen los animales y las plantas? Por ejemplo, las plantas, como ustedes ya saben, tienen una célula vegetal. Esta célula está conformada o contiene una estructura muy diferente a la célula animal. Por ejemplo, tiene una forma más geométrica, tiene una pared celular, contiene organelos especialistas para la retención de agua, como por ejemplo la vacuola. En el caso de los animales también se cuenta con una vacuola, pero la diferencia es que en la célula vegetal esta vacuola es muy grande y está cerca del núcleo. Ocupa un espacio muy considerable dentro de la célula.
Y también tiene organelos especialistas que solamente las células tienen, que son los cloroplastos. Dentro de los cloroplastos ocurre lo que son la fotosíntesis y ahí está la sustancia denominada clorofila. Gracias a esta clorofila y esta fotosíntesis estamos diciendo que todas las plantas tienen esa coloración, es decir, la coloración verde. Entonces, estas células, como les estaba mencionando, tienen una pared celular. Esta pared celular está conformada por celulosa y la celulosa le da la resistencia, la solidez para que las plantas se puedan mantener rectas en el transcurso de su crecimiento, ¿no? Entonces son estructuras que le da cierta rigidez a la planta. Más al contrario, en la célula animal, esta célula animal es redondeada o más o menos ovalada, tiene lo que son los centriolos, no tiene cloroplastos y obviamente no contiene tampoco la pared celular. Sí tiene vacuolas, pero estas vacuolas son más pequeñas y tienen un mayor número, ¿no? Están en mayor número. Eso es lo más importante, lo cual tenemos que tomar en cuenta. Esta parte de las células también hemos llevado en unidades anteriores, por lo tanto pueden volver a revisar todos estos conceptos. De todas formas, una similitud existente entre las células animales y vegetales es que ambas son eucariotas, es decir, ambas tienen un núcleo verdadero donde en el núcleo está alojado el material genético, el cual obviamente va a ser proporcionado a los descendientes o a los hijos. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Es importante la reproducción de los animales y las plantas? Sí, es muy importante. Primero porque si no habría una reproducción, no podría haber una continuación de la generación. Entonces, para perpetuar la especie, necesariamente tiene que haber una reproducción, donde los genes o la parte genética de los padres va a servir de base para la parte genética de los hijos. Esta carga genética va a ser heredada a los hijos. Y obviamente se aseguran de que esta carga genética sea lo más exitosa posible para que el organismo pueda ser viable y fuerte dentro de la naturaleza y sobre todo pueda resistir, persistir y hacer que la especie pueda seguir con el proceso de descendencia, ¿no? Entonces es algo fundamental para los organismos vivos. La siguiente pregunta: ¿por qué se llama reproducción asexual? La reproducción asexual es A significa sin. Entonces, en esta reproducción, por ejemplo, no se necesita la intervención de un gameto femenino con un gameto masculino, ¿sí? Evidentemente hay un paso del material genético de la célula madre a la célula hija, evidentemente, pero no tiene que haber esta unión entre gameto femenino y masculino. La siguiente pregunta: ¿qué es la reproducción sexual? La reproducción sexual, obviamente sí se necesita la intervención del gameto femenino con el gameto masculino, ¿no es cierto? Entonces hay una mezcla del ADN y de todo el material genético para ser dotado a los descendientes o a los hijos. Siguiente pregunta: ¿qué es un organismo vivíparo? Son los organismos los cuales nacen del vientre de la madre. Por ejemplo, todos los mamíferos son vivíparos, ¿no es cierto? Salen o nacen del vientre de la madre. ¿Cómo se reproducen las bacterias? Las bacterias se reproducen
por bipartición y tienen una reproducción asexual. También este tema lo hemos desglosado justamente en el tema anterior, en la unidad número 4, la cual hemos hablado acerca de las bacterias, ¿no? De todas formas, ustedes pueden volver a contextualizar, pueden inclusive consolidar muchas respuestas en base a sus conocimientos empíricos. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan entendido, que hayan podido refrescar sus conocimientos. De todas formas, ustedes saben que pueden contar con cualquier pregunta, duda, voy a estar siempre pendiente de ello. Pueden comunicarse ya sea por mensaje privado o también por llamadas mediante la plataforma. Muchísimas gracias, ha sido un placer y nos vemos hasta pronto.